Bueno, les comentaba que una cuarta posibilidad de construir el problema de intervención donde necesitamos recolectar información es precisamente utilizar herramientas de tipo administrativo gerenciales. Y entonces a esto le he denominado la lógica administrativa en la construcción del problema generador de la intervención. Entonces, empezamos un poco a hablar de cómo estamos entendiendo la lógica administrativa. Primero nos vamos a entender un concepto que es importante para nosotros, que es el proceso administrativo. El proceso administrativo es todo un conjunto de etapas que tienen como finalidad conseguir los objetivos de la organización. O sea, es un hecho, eso no lo podemos quitar. Normalmente se habla de 4 etapas: planificación, organización, dirección y control. Entonces, estas serían las etapas básicas del proceso administrativo que toda organización debe tener. Ahora, en ese sentido, sí, podemos adjudicarle esta clasificación de etapas del proceso administrativo a Henry Fayol, sí, uno de los pioneros en el campo de la administración, y él fue el primero que nos planteó esta posibilidad de que el proceso administrativo se dividía en 4 etapas. Una era planificar, otra era organizar, otra dirigir y otra controlar. A nosotros en este momento, por los objetivos que estamos persiguiendo, nos interesa la primera etapa, que es planificar, porque es donde se recolecta información para identificar una situación, un problema, una necesidad, y a partir de ahí elaborar un plan de acción. Entonces, esto nos lleva a entender entonces la planeación organizacional como el conjunto de decisiones y acciones que toma una organización para definir y alcanzar su futuro deseado, enfrentando los cambios que se presentan en su medio ambiente externo y administrando su sistema interno. En otras palabras, la planeación a nivel organizacional es cuando la organización si actúa a futuro, o sea, prevé a futuro los posibles escenarios y planea qué puede hacer a futuro a partir de esos escenarios. Y esto ayuda, ¿por qué? Porque toma en cuenta tanto el ambiente externo como el interno para poder hacerlo. Recuerden que la organización, sí, sobre todo las ligadas a cuestiones económicas, lo que buscan es la eficiencia, ¿no? La eficacia. Y entonces, en ese sentido, tienen que saber muy bien lo que planean al respecto, ¿no? Si hacemos una revisión de diferentes modelos de planeación organizacional, vamos a ver que hay puntos que son comunes a todos ellos. En algunos casos hay unos más, otros menos, pero siempre hay por lo menos estos 5 aspectos: la misión y la visión, la identificación de las necesidades del entorno, el análisis interno y externo, la formulación de estrategias, áreas de acción y proyectos, que sería el plan de acción que nosotros manejamos, y el seguimiento. Yo destaco aquí con rojo la parte 2 y la 3, que es lo que propiamente sería como el diagnóstico que nosotros manejamos, ¿sí? O la problematización que ustedes consideren. Aquí vamos a centrarnos en el aspecto 3, que es lo que nos interesa, porque normalmente cuando hacemos planeación organizacional, ustedes pueden ver las diferentes guías de planeación institucional organizacional. Cuando hablamos de necesidades del entorno, que es la primera etapa, normalmente hablamos de tendencias a nivel internacional o nacional, si de políticas a nivel internacional o nacional, como las que van determinando qué es lo que nos guía. Y cuando nos referimos al punto 3, que es análisis interno y externo, si nos referimos específicamente a la organización, si tanto lo interno de la organización como lo externo, pero en su medio ambiente circundante. O sea, y en ese caso, en nuestro caso, es lo que nos interesaría, ¿no? Normalmente cuando la gente aborda esto del análisis interno y externo, sí, buena parte o la mayor parte de las instituciones, cuando hacen sus planeaciones organizacionales o institucionales, utilizan apoyos como la matriz FODA, ¿sí? Que es la mayoritaria, y algunos utilizan otras alternativas como el DIFO, ¿sí? Recuerden que la matriz FODA surgió originalmente del campo del desarrollo organizacional y después por ahí se metió al campo de la planeación estratégica, y eso hizo que se popularizara y empezara a trabajar en diferentes lados. Y el FODA o DOFA, que se maneja de distinta manera, pues no es más que un acrónimo de sus 4 componentes, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y el otro, no tan conocido, pero que sí lo usan algunas personas, tiene que ver con lo que llamamos el DIFO, que viene del campo de Kurt Lewin, de la dinámica de fuerzas en las instituciones o organizaciones. Y ellos nos plantean que tenemos una situación inicial, esperamos lograr un cambio, ¿sí? Y por lo tanto hay una situación objetiva donde queremos llegar.
Y dicen que siempre que se da este fenómeno y se da el proceso del cambio, siempre va a haber algunas fuerzas que impulsan el cambio y lo promueven, aceleran el cambio, pero siempre va a haber fuerzas que restringen el cambio, que se oponen al cambio, que dificultan el cambio. Y entonces, esto hay que hacer un diagnóstico de estas fuerzas, según el DIFO, hay que hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque entonces lo que nosotros deberíamos hacer es potenciar las fuerzas impulsoras, apoyar las fuerzas impulsoras y tratar de minimizar la presencia de las fuerzas restrictivas o tratar de anular la presencia de estas fuerzas restrictivas. Pero bueno, son dos recursos que hay por ahí, dos herramientas que hay por ahí, y por eso nos vamos a meter a este segundo punto, que son las herramientas administrativas o gerenciales para la identificación de las necesidades o del problema. Entonces, primero vamos a definir lo que son las herramientas generales, ¿sí? Al fin de cuentas son una serie de técnicas, le agregan el término moderno los autores porque recuerden que este desarrollo de la administración se da en pleno siglo XX, ¿sí? O sea que es relativamente nuevo, ¿sí? Y permite tomar decisiones, ¿sí? Obviamente a los gestores, a los administradores, les permite tomar decisiones de una u otra manera. ¿Para qué? Para llevar a buen rumbo la organización que ellos dirigen. Entonces, esas son herramientas. Van a encontrar ustedes en la literatura que algunos le llaman herramientas administrativas, otros le llaman herramientas gerenciales. Sí, vamos a manejarlas indistintamente. Lo que sí vamos a hacer es una distinción, y esto es una distinción que yo les hago porque lo he encontrado en la literatura. Hay gente que habla de herramientas gerenciales, pero hablan de herramientas gerenciales en sentido amplio, global, que es lo que yo llamaría holísticas. Y entonces hablan de cuestiones como reingeniería de procesos, el Kaizen, Sigma, etcétera. ¿Sí? Esas son herramientas gerenciales, pero de amplio espectro porque agarran todo el proceso administrativo. Es una herramienta global que agarra todo el proceso administrativo y trabaja sobre todo el proceso administrativo. Pero tenemos otro tipo de herramientas gerenciales que son enfocadas a ciertos aspectos del proceso de organización, de planeación, de dirección. Y entonces a esas le llamamos atomísticas porque son recursos muy específicos. Y el ejemplo que les pongo aquí, que vamos a ver más adelante, es el árbol de problemas. ¿Sí? Obviamente esto nos indica que entonces las herramientas gerenciales nos ayudan, ¿sí? Como herramientas para revisar, para analizar problemas, para tomar decisiones, para ver problemas internos, externos, para ver el compromiso de las personas, para realizar las etapas de trabajo, analizar estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay herramientas, las atomísticas, que pueden ayudar. Entonces, habrá herramientas que sean específicas para la revisión, para el análisis de problemas, para las decisiones, para la estadística, ¿sí? Y otras van a ser generales. Entonces nosotros nos vamos a centrar en un paquete que les voy a platicar aquí. Elegí por cuestiones de tiempo nada más cinco herramientas gerenciales que son las más comunes. Y entonces las vamos a platicar un poco sobre ellas y luego vamos a ver cómo se aplicarían para construir el problema. La primera que viene desde los asuntos de calidad. Sí, recuerden este ejercicio de calidad total que nos ponían desde hace la década de los 90. Viene esto que llamamos diagrama de causa y efecto, diagrama de Chicagua, o algunos le llaman diagrama de espina de pescado. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues es un diagrama que hace análisis de causas y efectos, y por lo tanto, a analizar las causas y el posible efecto, ayuda a hacer todo un análisis de las posibles causas de un problema, pero de forma ordenada y estructurada, o sea, de manera lógica. ¿Cuáles son los pasos que seguimos para hacer un diagrama de pescado? Primero, definimos claramente el problema, que es el efecto. Normalmente lo escribimos, en este ejemplo que les pongo, es el recuadro que está del lado derecho. ¿Sí? Normalmente ahí está ese problema, ¿no? Luego viene el punto 2. Escribimos el problema en el rectángulo de la derecha. Ya dijimos que ahí va. Punto 3. Hacemos una tormenta de ideas, un análisis general sobre las principales categorías. ¿Qué es esto de principales categorías? Los tipos de posibles causas, o sea, hacemos grupos de posibles causas. Todavía no analizamos causas particulares, ¿eh? Primero tipos de causas, ¿sí? Y luego, ahora sí, el paso 4 es, para cada tipo de causa, cada categoría, nos hacemos la pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? Y escribimos la idea como rama de la categoría principal, ¿sí? Ojo,
Hay que tratar siempre de escribir causas que puedan ser medibles, observables, probadas o descartadas científicamente con análisis de la información, no cosas que sean muy, ¿cuáles de especulativas, ¿no? 5, para cada rama, vuelvas a preguntar qué pasa, por qué pasa esto, o sea, el efecto, y escriba las ideas como subrama de la rama principal. Estas subramas son en realidad ya las causas. La rama principal son los tipos de causas y las subramas son específicamente las causas. ¿Sí? En algunos casos, estas subramas podemos todavía agregar y ponerle más causas. Y entonces hacemos causas de tipo primario y causas de tipo secundario. ¿Sí? Y ahora sí, a partir de eso convertimos en hipótesis las principales causas. ¿Sí? Tenemos que elegir y se puede priorizar mediante votación, así, votación o multivotación. Aquí les pongo el ejemplo, la foto que aparece del lado izquierdo es Ichikawa, ¿va? Entonces ustedes se fijan, aquí tenemos del lado derecho, no en rectángulo, sino en ¿qué? Pentágono, nos ponen el problema que es bajo rendimiento en matemáticas. Y luego las categorías que son los tipos de causas, si ustedes se fijan, son los de color azul. Entonces nos habla de estudiantes, docentes de matemáticas, sin recursos, contenido y la institución educativa. Ahora, ya tenemos los tipos, ahora nos preguntamos, en relación con los estudiantes, ¿qué es lo que causa el bajo rendimiento en matemáticas? Y entonces ya ahí vemos algunas posibles causas, el poco interés o no buscar la ayuda del docente. Ahora nos vamos al caso de los contenidos Maestra Yola. curriculares, Sí, ¿sí? gracias. En los contenidos curriculares, ¿sí? ¿Qué es lo que causa el bajo rendimiento? ¿Se acuerdan? Primero es el tipo y luego son las causas directas. Y entonces ya vamos que en el caso de los contenidos es precisamente demasiado tiempo a cubrir, ¿sí? Y poco Perdón, creo que tiempo. no se escucha. ¿Sí se está escuchando? De repente se le va la voz, doctor. Sí. Ok. Déjenme, es que no sé qué me está fallando aquí de esta, pero bueno, les Del decía que en el caso del internet. tipo, en el caso del tipo de contenido referido al, perdón, del tipo de causa referido al contenido curricular, vemos que hay demasiados temas, hay contenidos inadecuados y hay poco tiempo para dar la clase. Esas son las causas. Pero luego les decía yo que a veces abrimos otras subramas de un segundo nivel. Por ejemplo, ustedes se fijan en este ejemplo que les pongo yo, en el tipo de causas atribuibles al docente en matemáticas nos preguntamos qué es lo que causa el bajo rendimiento en matemáticas. Y una de ellas es las estrategias de forma inadecuada, ¿no? Permítanme. Las estrategias de forma inadecuada. Entonces, en ese caso, abrimos qué de las estrategias de forma inadecuada causa el bajo rendimiento escolar. Y entonces abrimos subramas que son las cafecitas, si ustedes se fijan, ¿sí? Que dice actividades de poco interesantes o tareas inadecuadas. Entonces, va a haber causas que tengan subcausas y otras que no las tengan. En este diagrama, si ustedes se fijan, las de café son las subcausas, las verdes son las causas y las azules son los tipos de causas, mientras que el pentágono que está al lado derecho es el problema. Y este es un ejemplo. Si nosotros lo hacemos, vamos a tener todo un mapa general de causas de por qué se da este fenómeno. Y entonces esto nos da una idea muy ordenada y muy lógica de todo lo que está involucrado en lo que sería el problema que nos interesa. Vamos con la segunda herramienta que es la matriz DOFA. ¿Sí? Le manejan como análisis DOFA o matriz FODA y es una herramienta que se utiliza al comienzo de la planificación. Les comento que está muy utilizada en lo que es la planeación estratégica, cuando lo utiliza una organización. Y obviamente es el acrónimo de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Ojo, las fortalezas y debilidades se refieren a factores internos, ¿sí? O sea, son propios de la organización, de la institución, del grupo. Mientras que cuando hablamos de oportunidades y amenazas nos referimos a factores externos, ¿sí? O sea, que están fuera del grupo de la organización.
Vamos a ir definiendo estas cosas. Las debilidades son las limitaciones u obstáculos que nos impiden alcanzar los objetivos. Eso está muy, muy claro, ¿va? Oportunidades son aquellos factores que están ocurriendo en el entorno. Recuerden que las oportunidades son externas, ¿eh? Entonces son factores que están ocurriendo en el entorno y que nos pueden ayudar a alcanzar las metas, ¿sí? Las fortalezas que también son internas son aquellos aspectos que brindan diferenciación positiva con respecto a la competencia. O sea, ¿qué es lo que tenemos nosotros que no tienen las otras organizaciones y que nos da una plusvalor, un valor agregado de lo que podemos o no hacer? ¿Sí? O sea, nos hace únicos y mejores. Y las amenazas, otra vez, son cuestiones externas, son los hechos del entorno que podrían impedir alcanzar el objetivo. ¿Sí? Y aquí está otra vez el diagrama para que lo veamos: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Pero ojo, ahí no nos quedamos. Alguna gente se queda en ese nivel de trabajo. No es recomendable quedarse en una identificación general. Hay que pasar al otro momento. El otro momento es al que le llamamos análisis CAME. ¿Qué quiere decir? Que después de yo tener todo mi mapa general, donde yo ya identifiqué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización, del grupo, ¿sí? Que yo estoy analizando, ahora sí hay que plantearnos cómo podemos corregir nuestras debilidades, cómo podemos afrontar o enfrentar nuestras amenazas, cómo podemos mantener nuestras fortalezas y cómo podemos explotar nuestras oportunidades. Este análisis CAME es totalmente recomendable y es el adecuado hacerlo para complementar la matriz FODA. No dejen la matriz FODA suelta, ¿va? Si tiene que hacerse este análisis CAME como complemento. Nos vamos a la tercera herramienta, que es el árbol de problemas, ¿sí? El árbol de problemas, que ya lo hemos mencionado cuando vimos uno de los ejemplos de cómo se construía el problema, vimos que es una herramienta que permite obtener información con una visión simplificada, concreta y ordenada de cada causa, ¿sí? Ojo, en la analogía que hacemos, las causas son la raíz, su impacto o las consecuencias son las ramas del árbol y el problema es el tronco, ¿no? Y a eso le agregamos que nosotros podemos ponderar las posibles causas haciendo un análisis de causas y efectos, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo. O sea, si ustedes se fijan, en la parte de abajo, que es la raíz del árbol, están las potenciales causas. El tronco es el problema. Y las ramas que salen del tronco con las hojas son los efectos, consecuencias del problema. Cuando diseñamos un árbol de este tipo, pensamos en las actividades que podrían suprimir las causas del problema. De este modo se van eliminando los efectos automáticamente, ¿sí? Vamos a regresarnos al esquema para que ustedes lo vean, ¿sí? Si yo tengo las raíces y ya después de que yo llené todo mi árbol, tengo las causas abajo, tengo mi problema en el tronco y tengo posibles efectos arriba, yo me pregunto, a ver, de las posibles causas que yo tengo aquí, si elimino esta raíz, que es esta causa, ¿qué efectos desaparecerían? Y entonces me hago esta pregunta una, dos, tres veces para ir viendo qué causas son las más importantes. Obviamente, ¿cuáles serían las causas más importantes? Aquellas que al eliminarla yo, eliminen a su vez varios efectos. Y aquí tenemos un ejemplo. Si ustedes se fijan, el problema, que es el que está en el tronco, habla de la demora en la inscripción de las mesas de entrada para un evento, ¿verdad? ¿Cuáles son las posibles causas? No hay suficiente personal, hay procedimientos burocráticos, hay personal no capacitado. ¿Y cuáles son los efectos, las consecuencias? Hay cuellos de botella, hay reiteradas quejas de los alumnos, alumnos que no se inscriben a tiempo, mala imagen de la institución. Si se fijan, de una manera organizada tenemos aquí causas, problemas y efectos de una situación particular. La cuarta técnica que les voy a platicar en esta ocasión se llaman los 5 por qué, ¿sí? La técnica de los 5 por qué que surgió en la Toyota es un método basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa y efecto que generan un problema en particular. O sea, en otras palabras, ¿sí? Como los niños que nos dicen ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La idea es que a partir de ese tipo de preguntas lleguemos a la raíz del problema, ¿no? O lo que ellos llaman causa raíz. Y aquí tenemos el primer caso, ¿no? ¿Sí? Tenemos el inciso A, que es el problema. Luego yo me pregunto, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? Hay una respuesta, que es la opción B. Luego esa opción B me pregunto yo, ¿por qué sucede esto? Me da una respuesta que es la opción C.
Luego me pregunto por qué sucede esto y así me voy hasta llegar al quinto por qué. Se supone por la experiencia que tienen los que trabajaron esta técnica inicialmente, que normalmente en este quinto nivel se encuentra la raíz del problema. ¿Sí? En otras palabras, tenemos la situación A, bajo nivel de comprensión lectora en los alumnos. Perfecto. ¿Por qué hay bajo nivel de comprensión lectora en los alumnos? ¿Sí? Porque las estrategias didácticas no han sido las adecuadas. ¿Sí? ¿Por qué las estrategias didácticas no han sido las adecuadas? Porque el maestro tiene una formación insuficiente. ¿Por qué tiene el maestro una formación insuficiente? Porque no conoce los métodos para trabajar la lectoescritura. ¿Y por qué no los conoce? Porque no se les da la capacitación. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? Que no se ha capacitado a los docentes para trabajar la comprensión lectora con estrategias didácticas adecuadas. ¿Sí? Nos dan estos pasos, primero identificamos el problema y la oportunidad de poder solucionarlo, mejorarlo. Nos preguntamos en el paso 2 el porqué de este problema, lo que les decía yo, su origen o qué lo provocó. El paso 3 es por qué de la respuesta dada en el paso 2. ¿Sí? En el paso 4 preguntamos por qué sea la respuesta del paso 3 y así sucesivamente hasta que consideremos que llegamos a la solución más aceptable y viable, que sea el quinto nivel. Me voy a la quinta estrategia que les voy a platicar. ¿Sí? Esta quinta estrategia es la lluvia de ideas. También cuidado con esto porque se popularizó desde la década de los 70 y los 80 la lluvia de ideas, igual que la matriz FODA, pero luego la manejan de manera incorrecta en algunos lugares. Entonces, se los planteo cómo trabajaríamos nosotros en este caso la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una estrategia de trabajo colectivo que permite la reflexión en grupo a través de dos actividades secuenciales, la producción de ideas y su posterior valoración. Ahorita lo comentamos cómo lo trabajamos. Si en la primera sesión vamos a separar estas dos actividades de la lluvia de ideas en dos sesiones, es recomendable no quieran hacer, ojo, en la lluvia de ideas en una sola sesión donde produzcan las ideas y segundo, valoren las ideas. No traten de hacerlo así, mejor sepárenla en dos momentos diferenciados. Si de plano no podemos juntar a la gente en dos sesiones, abran un espacio en medio y déjenlos descansar por lo menos una media hora. ¿Sí? Entonces son dos sesiones de trabajo. En la primera sesión el coordinador establece el tema. ¿Cuál es la idea o la preocupación temática provisional que dará pauta a la producción de ideas? En esta fase se nombra un relator que escribe en una lámina o en un pizarrón o en una computadora que proyecte la imagen de lo que se va escribiendo, lo que se va diciendo, para que todos estén viendo lo que se está diciendo. Como parte del inicio, el coordinador explica las reglas básicas que deben de seguirse el desarrollo de esta sesión. ¿Cuáles son las reglas básicas? Uno, mientras la gente esté opinando, no se va a hacer nada de críticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las críticas, antes de cualquier análisis, lo único que hacen es inhibir la participación de las personas y lo que queremos es que las personas participen. Entonces hay que evitar emitir juicios o críticas al respecto. ¿Sí? Dos, hay que promover la espontaneidad. Lo que surge en ese momento es lo adecuado, o sea, no necesitamos pensarlo ni reflexionarlo mucho, lo que se nos venga a la mente. Nos interesa la cantidad, no la calidad. ¿Qué quiere decir? Que entre más ideas mejor, aunque las veamos a veces medio confusas o medio débiles, no importa, entre más cantidad mejor. Y también se acepta el plagio indirecto. ¿Qué quiere decir? Que alguien puede tomar la idea de otra persona y hacerle una modificación, aunque sea leve o pequeña, no hay ningún problema. O inclusive alguien puede combinar dos alternativas que se hayan dado, ¿no? Posteriormente, el coordinador invita a los participantes a expresar todas las ideas que surjan en su mente a partir del tema. Todas las ideas. Se recomienda un máximo de 10 a 15 minutos para la generación de estas ideas. Ojo, de 10 a 15 minutos, pero puede haber opción de que acortemos el tiempo o lo alarguemos. ¿Cuándo lo podemos acortar? Cuando vemos que ya no están generando ideas los participantes, ya no están generando ideas de ningún tipo. ¿Sí? O B, ¿sí? Al revés, están generando todavía muchas ideas, pues aunque hayan pasado 15 minutos no lo cortamos, seguimos con ellos trabajando. Para cerrar la sesión, el coordinador debe dar una lectura a todas las ideas que se propusieron, todas, todas. Y ahí les decía, cerramos el espacio. Esta idea de cerrar este espacio y dar un espacio intermedio o en su momento
pasar hasta el siguiente día, es lo que algunos autores le llaman la incubación. Es dejar que las personas tengan tiempo de reflexionar, de pensar sobre lo que se dijo, sobre lo que se comentó, para que vengan con mejores ideas a la siguiente sesión o a la siguiente etapa. En la segunda sesión, el coordinador inicia haciendo una lectura otra vez de todas las ideas generadas para recordarle a los participantes las que se hicieron. Posteriormente establece, ¿sí?, o consensa los criterios que se utilizarán. Vamos a analizar estas opciones, pero a ver cuál es la mejor, pero para eso hay que ponernos de acuerdo qué vamos a tomar en cuenta. Vamos a tomar en cuenta algún criterio con factibilidad, qué tanto tiempo se requiere para hacer eso, qué necesidades tenemos de espacio, qué impacto puede haber, qué relación tiene con otras demandas, qué tanto es nuestro interés personal. O sea, puede ser cualquiera de estas, no quiere decir que sean todas. Una sola se puede elegir. Por ejemplo, la factibilidad. Y ahí el grupo analiza cada una de las opciones que sean qué tan factibles de desarrollarla para que al final lleguemos a una sola. Una vez hecha la valoración, se elegirá el problema generador de la intervención. O sea, que es el último paso. Obviamente el tiempo estimado es de 20 minutos a 2 horas. O sea, como es el análisis y el análisis da discusión, entonces se puede llevar hasta 2 horas, ¿no? Sí, hay que estar, el coordinador debe estar muy atento para promover el consenso, ¿va? O si no hay un consenso, promover alguna acción para tomar decisiones por mayoría. Recuerden que no es fácil trabajar con grupos, ¿sí? No es fácil trabajar con grupos. En ese sentido, les hago una propuesta muy, muy breve de cómo un coordinador de grupo puede enfrentar a algunas personas que suelen ser a veces problemáticas en las reuniones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el bromista, ¿sí? Que siempre te estar haciendo chistes y no quiere tomar nada en serio. Pues hay que hacerle preguntas directas con una actitud seria, ¿eh? Ahora, cuando sean situaciones incómodas, pues hay que darle empuje para que él haga bromas y se relaje el ambiente, ¿verdad? O sea, podemos utilizarlo para bien o para mal, ¿no? Sí. Hay también personas que participan en las reuniones que son muy autoritarios, sí, o sea, ellos quieren poner su punto de vista. Es el único que es bueno, es el único que es el adecuado. ¿Qué debe hacer un coordinador para promover el consenso, la mayoría? Pues limitar la participación de este tipo de personas. Salvo que haya silencios prolongados, pues hay que darle el uso de la palabra para que ellos intervengan. El gruñón, el enojón, el que siempre está inconforme, el que nada le parece bien, pues hay que confrontarlo si se puede de una manera bromista o muy sutil, ¿verdad? Y cuando haga aportaciones, no solamente renegue, sino haga aportaciones de peso, pues hay que alabarlo, ¿va? Sí, para que siga participando en esa misma línea. Básicamente un reforzador positivo, ¿verdad? También tenemos otros estilos de participación como el anecdótico. Él cuando quiere participar se pone y cuenta anécdotas y se nos pierde. A veces ni siquiera tiene que ver con el tema. Pues hay que también controlarlo para que no nos desvíe toda la reunión y no nos haga muy larga la reunión. Por lo tanto, hay que evitar sus digresiones sobre el tema, ¿sí? Y de preferencia, solicitar su participación si el tema a analizar provoca atención para que relaje, ¿verdad? El borrego es otro estilo de participación. Siempre sigue la opinión de la mayoría. Pues a ellos, para evitar que ellos se nos vayan con la mayoría, hay que hacerles las preguntas directas a ellos, ¿eh? Sí, preguntas abiertas y estimularlos a que reflexionen por sí mismos. Y tenemos como última opción, última de los que les voy a platicar el día de hoy, porque en realidad pues hay más estilos de participación y hay más formas de afrontarlo. El tímido es al que siempre le cuesta trabajo participar, pues hay que hacerle preguntas muy directivas, muy cerradas y privilegiar su turno cuando él quiera participar. Pero bueno, esas son las 5 herramientas que les iba a platicar el día de hoy. Pero ahora sí vamos a ver cómo las utilizaríamos, que sería el punto 3, cómo utilizarlas para la construcción del problema generador de la intervención, ¿sí? Ya sabemos que tenemos que empezar con la elección de la preocupación temática, ¿verdad? Ya tenemos nuestra preocupación temática, ahora sigue la construcción del problema. ¿Quién va a hacer la construcción del problema de intervención? Tenemos 3 posibilidades. Un agente interno, o sea, yo estoy en mi grupo, yo mismo lo hago, o yo estoy en la escuela y yo mismo lo hago. Un agente externo, yo llego a otra escuela diferente donde son otras personas las que participan así, ahí, o inclusive un equipo interno, ¿sí? Yo pongo a las personas, hago un equipo con ellos y trabajo con ellos, ¿no? ¿Sí? Ahora, tenemos que para aplicar estas técnicas, aparte de decidir quién lo va a hacer, se puede utilizar 2 tipos de información, ¿sí?
Y estos dos tipos de información serían la información empírica y la información teórica. O sea, ojo, yo hago una lluvia de ideas o hago un diagrama de causa y efecto, tomando únicamente la información que yo ya tengo y que yo poseo ya de por sí, por mi experiencia, o dos, voy y consulto libros, voy y consulto materiales donde yo pueda tener información sobre el tema. ¿Sí? Esto nos va a llevar a 6 posibilidades. La primera posibilidad, ¿sí?, que es la que tradicionalmente hablamos como el investigación del profesor o el profesor investigador. Yo estoy dentro del grupo, yo estoy dentro de la institución y yo voy a hacer la investigación de acción aquí. Y entonces yo decido construir el problema y decido utilizar una lógica administrativa y utilizo una situación como el esqueleto de pescado, una herramienta. Pero entonces lo hago basándome exclusivamente en la información que yo ya poseo, la que yo ya sé sobre el tema, ¿no? Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad, llego yo de fuera a una escuela, ¿sí? Y entonces empiezo a trabajar en esa escuela para hacer investigación-acción y para construir mi problema utilizo una técnica como sería el caso de el árbol de problemas, ¿sí? Pero lo utilizo basado en la información que yo tengo, ¿sí? Y sobre eso lo hago. Tenemos una tercera posibilidad. Hay un equipo dentro de la institución y ellos deciden utilizar una herramienta administrativa como sería el árbol de problemas o los 5 por qué, pero a partir de su propia experiencia de cada uno de los participantes. ¿Sí? Nos vamos a una cuarta posibilidad. Si yo soy profesor investigador, yo estoy haciendo una investigación de acción del profesor y entonces necesito o voy a utilizar una herramienta administrativa para poder yo construir mi problema. Y entonces decido utilizar el diagrama de Chikawa, pero primero voy y me nutro, leo varias teorías, varias lecturas, varios libros sobre el tema para sentarme a hacer el diagrama de pescado. ¿Sí? Yo soy un agente externo, yo voy a una escuela y voy a abordar un tema X. Y entonces, ¿qué hago yo? Agarro el árbol de problemas y primero leo sobre los autores, veo sobre teorías que haya sobre el tema, por ejemplo, rendimiento académico, comprensión lectora, y leo qué hay sobre ellos, y a partir de eso me siento y elaboro el árbol de problemas para poder yo hacer mi análisis y saber cuál es el problema. Y la posibilidad sexta, un equipo interno se nutre de teoría, de autores, lee libros, lee artículos y luego se siente, utiliza la técnica de los 5 por qué, y en función de eso, o la técnica de la lluvia de ideas, pero basado en la teoría. Y entonces, estas son 6 posibilidades que tenemos de hacerlo. Y estas son las 5 herramientas que yo les comenté. Obviamente hay otro tipo de herramientas, pues estas son las 5 que estuvimos ahorita comentando. Entonces podemos cruzar todo esto, ¿no? Ahora, en algunos casos vamos a llegar directo al problema y en otros no. Por eso les voy a platicar un poco sobre esto, qué hacemos en cada caso. Porque algunos sí es automático el problema y en otros no. Vamos a ver el primer caso, el diagrama de Chicago. Si yo aplico el diagrama de Chicago, voy a tener como producto final toda una estructura causal de mi problema. ¿Sí? O sea, los tipos de causa, múltiples causas, inclusive subcausas, ¿sí? Que son las subespinas. O sea, yo voy a tener todo eso. Pues sí, pero ahora, ¿cuál de todo eso es mi problema? Porque son muchas causas, son muchas subcausas. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cómo yo puedo decidir cuál es el problema? ¿Sí? Para seleccionar cuál es nuestro problema a trabajar en particular en la investigación-acción, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, tomando en cuenta totalmente nuestro interés como investigadores. O sea, que yo a mi criterio decido cuál espina, ¿sí? Cuál causa es la que yo quiero trabajar. Y sobre esa me voy. Así de sencillo. Y la otra es hacer un análisis ya más fino, más estructurado, utilizando ciertos criterios también. ¿Cuáles criterios? Factibilidad, impacto, relevancia, generalizabilidad, etcétera. Sí, ahorita les platico sobre esto. Obviamente, cuando hacemos análisis por criterios, también podemos desarrollar ese análisis de manera individual, ¿sí? Ya sea que lo haga el propio investigador o invitar a otras personas. Esas personas pueden ser inclusive los que están involucrados en el problema o colegas de la investigación. En este segundo caso, que vamos a utilizar ciertos criterios, ¿sí? Estos son los 4 que yo les recomiendo que podemos utilizar. Factibilidad, que sea responder a la pregunta, ¿se puede resolver o trabajar para minimizar su presencia? Impacto, ¿a quién beneficia directa o indirectamente? Relevancia, ¿cuál es su importancia para la práctica profesional?
Generalizabilidad. ¿Se puede generalizar su solución? Para tal efecto, les propongo que utilicen este tipo de listas de cotejo, ¿va? Donde ustedes pongan las diferentes causas que nos reportó el diagrama de Chicagua y hagan este análisis. El caso de lo que es la causa 1, ¿sí? ¿Es factible resolverlo? No, probablemente sí o sí. Y si ustedes se fijan, tiene un número que nos permite cuantificar. Si lo hago yo solo, pues no hay mucho problema porque los que estén en el 3 van a ser los mejores, ¿verdad? Las causas que yo sí puedo trabajar de manera adecuada. Si es un equipo, se suma, ¿va? Y se saca el promedio y vemos cuáles son los valores más altos para ver, obviamente las causas con las medias más altas serían las más factibles de resolver. Y podemos aplicar esta lista de cotejo muy sencilla o esta escala. En relevancia sería lo mismo, ¿sí? Ninguna, poca, algo, mucha, ¿sí? Y también haríamos la evaluación. Y en la generalizabilidad igual, sería no, probablemente sí y sí. Y entonces cualquiera de estas que podemos utilizar un solo criterio, podemos utilizar varios criterios. Y entonces, haciendo esto, y si lo hacemos solos o lo hacemos en compañía de otros, hacemos la cuantificación y obviamente la causa que salga con mayor puntaje, que quiere decir que es la mejor, es la que se convertía en nuestro problema de intervención para la investigación-acción. Y aquí les pongo el ejemplo. Este es un esqueleto de pescado que es el que hemos comentado, ya lo hemos visto, si ustedes se fijan. Entonces tenemos aquí bajo rendimiento en matemáticas, tenemos variables que tienen que ver con, tipos de causas que tienen que ver con el estudiante, docentes, recursos, etc. Y entonces yo estando aquí, puedo elegir una de ellas y entonces me centraré en ella, que es el poco interés, ¿sí? Y de participación en la clase de los estudiantes. Y entonces, ¿cuál sería mi problema de intervención? ¿Sí? El poco interés y participación activa en las clases. ¿Y cómo lo redactaría? ¿Cómo fomentar el interés y la participación en la clase de los estudiantes para, ¿sí? Mejorar el rendimiento en matemática? ¿Se fijan? O la otra opción, si elijo una posible causa que tenga subcausas, entonces tenemos aquí una causa que sea las estrategias inadecuadas, las estrategias de clase inadecuadas, pero esa sí tiene dos subramas o dos subcausas, que sean las actividades poco interesantes y las técnicas inadecuadas. Y entonces aquí tenemos, nuestro problema son las estrategias de clase inadecuadas. Ese será nuestro problema. Entonces nuestros problemas son cómo desarrollar estrategias de clase adecuadas para mejorar el rendimiento de la matemática, ¿sí? Y lo que serían las actividades poco interesantes y las técnicas inadecuadas, que son las subramas, se convertían en las líneas de acción a trabajar en nuestro plan de acción. Ahora, eso fue en el esqueleto de pescado. En la matriz DOFA, que sería la que ya hemos visto, vamos a hacerlo, hacemos la matriz DOFA, hacemos el análisis CAME, las dos cuales los hacemos, y luego vamos a centrar nuestra atención en dos rubros nada más del análisis CAME, que es corregir nuestras debilidades y explotar nuestras oportunidades. ¿Qué pusimos ahí? Obviamente revisamos el contenido de cada uno de estos rubros y seleccionamos el componente ya sea de mayor interés para el investigador o hacemos también el análisis. Aquí podemos utilizar las escalas que les propuse también. Como ya tenemos varias opciones en corregir, ¿sí? O en corregir debilidades y en explotar nuestras oportunidades, ya tenemos varias, entonces podemos nosotros seleccionar si voy a utilizar un criterio o va a ser por interés personal. Y recuerden, el análisis lo puedo hacer yo solo, como investigador, o puedo invitar a otros. Los otros pueden ser hasta colegas investigadores, no necesariamente las personas involucradas, pero también pueden ser las personas involucradas, ¿sí? Y ahí pues no tenemos problema, utilizando las escalas, ¿sí? O por interés personal llegamos al problema. Pero luego tenemos la tercera opción, que es el árbol de problemas, ¿sí? Una vez que tenemos el árbol de problemas, ¿sí? Y ya hicimos todo el ejercicio, llegamos a la causa raíz. Recuerden, la quinta respuesta al por qué es la causa raíz. Y ojo, perdón, me estoy yendo con 5 porque tenemos el árbol problema, ya tenemos las causas, las consecuencias y el problema. Recuerden que podemos hacer la ponderación de las causas para ver cuál es la más importante. Si yo elimino esta causa, ¿cuántos efectos disminuyen o desaparecen? Si yo elimino esta otra causa, ¿cuántos efectos disminuyen o desaparecen? Aquí no hay mucho problema. La causa que tenga mayor efecto sobre las consecuencias
O sea que eliminen el mayor número de consecuencias, es la causa que nos va a interesar. Y ahí ya no hay problema, no vamos a hacer ningún tipo de análisis, más que este mismo que ya está dentro de la técnica o de la herramienta, y eso nos constituye el problema. Los 5, ¿por qué también es más relativamente fácil, igual que el árbol de problema? ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la último por qué, que sea la quinta, ¿sí? Ese es la raíz del problema, es la causa, y eso es lo que nosotros vamos a asumir como causa de nuestro problema, ¿sí? ¿Y qué pasa si vamos con la lluvia de ideas? Pues recordemos que en la segunda sesión hay que consensar, y para ese consensar, pues hay que realizar la valoración de las ideas y coordinar el análisis. Debemos de llegar a un consenso, ¿sí? Que la mayoría el consenso es que todos estemos de acuerdo, pero si no, porque ven que luego siempre hay gente que no quiere cambiar su postura y que se aferra a su postura, si nos vamos con una idea más simple como sería la elección de mayoría. Y lo que la mayoría decida como el punto central de todo lo que se dijo como causa del problema es lo que nosotros vamos a considerar nuestro problema para poder intervenir. Ahora, cerrando esto, algunas consideraciones finales que quiero manejar respecto de esto. Uno, el usar herramientas administrativas tiene ventajas, ¿sí? ¿Cuáles son estas ventajas? Son fáciles de usar y muy simples, o sea, cualquiera las puede usar, no necesitan capacitación. Ya que cuando veamos las técnicas cualitativas, pues sí veíamos que una entrevista no la hace cualquiera, es medio elaborado hacer una buena entrevista cualitativa. Aquí no, aquí las técnicas son muy fáciles de usar, muy simples, ¿verdad? Normalmente nos implican poco tiempo y esfuerzo. Imagínense, yo me siento y hago un esqueleto de pescado, inclusive empíricamente con todo lo que yo sé del tema, pues puede que me lleve media hora, una hora y ya está, ya tengo, y si aparte hago mi análisis con alguna escala y veo cuál es de las causas es la que tiene mayor potencial para el impacto, pues con eso lo hacemos. Y entonces ya en una hora puedo sacarlo, es relativamente muy fácil, poco tiempo, poco esfuerzo. No se requiere una capacitación es profeso, o sea, no hay que capacitar a la persona, tan fácil como la ruta que les di, sigan la ruta y ya. O sea, no necesitan algo extra. La información se deriva de manera simple, no hay muchos análisis elaborados, es directo, o sea, esas son ventajas, ¿eh? Pero ojo, también hay desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que cuando nosotros utilizamos información empírica, o sea, no teórica, sino hacemos la aplicación de estas técnicas utilizando la información que nosotros disponemos, ¿sí? Obviamente la subjetividad se hace presente y corremos el riesgo de que haya sesgos que nos desvirtúen lo que realmente sucede en el lugar. Ojo, la calidad de la información de los análisis es demasiado simple, o sea que no hay mucho análisis, o sea, esto es demasiado sencillo. Y, ojo, no existen controles de calidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos las técnicas cualitativas o cuantitativas que les hablaba yo de algunos controles de calidad, que el instrumento debería tener confiabilidad en el caso de los cuantitativos, que en los cualitativos hiciéramos triangulación, etcétera? Aquí no hay controles de calidad, ¿eh? Así que sí podemos correr el riesgo de que se nos vayan algunas ideas, ¿no? Pero bueno.